Bien, voy a explicarles entonces el análisis de este tipo de etapa, que lo único que tiene de nuevo con respecto a las etapas que hemos visto anteriormente es que tiene una resistencia en el emisor. La etapa que vimos la clase pasada tenía solamente la resistencia de base, la resistencia de colector y el emisor estaba directamente conectado a tierra. En este caso lo único que varía es que aparece una resistencia de emisor y hay que hacer unas consideraciones en el proceso de análisis. Entonces veamos cómo se hace el análisis. Como habíamos mencionado, ¿qué se conoce en este tipo de circuito cuando me dan un problema? Yo conozco la resistencia de base, la resistencia de colector, la resistencia de emisor, el voltaje base emisor y el voltaje VCC al igual que el beta. Eso me lo da el problema. ¿Y qué debo calcular? Nuevamente, la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor y el punto Q para que me defina la zona de operación de la etapa. Bien, igual, tengo que analizar la sección de entrada. Entonces, la sección de entrada está dada por estos elementos que aparecen aquí. Voy a pintar la sección de entrada de otra manera para que sea más claro. Y acá está el VCC, como lo hemos venido trabajando. RB y RE. Voltaje base emisor y la corriente de base y una corriente de emisor. Entonces, si hago la sección de entrada suma de voltajes por este lado, siguiendo este camino, ¿cómo me va a quedar esa suma de voltajes? Me va a quedar menos VCC más RB por IB más el voltaje base emisor más RE por IE igual a 0. Pero si analizamos, voy a tener ya dos incógnitas. ¿Cuáles son? La corriente de base y la corriente de colector. Pero aquí podemos hacer una aproximación que se utiliza en todos los textos y ya les explico por qué la podemos hacer. Yo puedo decir que IE es aproximadamente igual a IC. ¿Y eso por qué? Porque si yo fuera a sumar esta corriente de colector que va a pasar acá al emisor, yo podría sumar la corriente de base para agregársela a la corriente del emisor. Pero como la corriente de base es tan pequeña, la puedo despreciar y puedo llegar a esta conclusión o a asumir esa igualdad que tenemos allí. Y como ya sé que IC es igual a beta veces IB, pues puedo reemplazar este valor aquí en IE. Y entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría menos VCC más RB IB más base de emisor más RE por beta veces IB igual a 0. ¿Correcto? Entonces, si voy a despejar IB de allí, voy a obtener que IB va a ser igual a VCC menos el voltaje base emisor sobre RB más beta veces RE. Esta sería la corriente de base, ¿correcto? Para calcular en la sección de entrada. Muy bien. Ya teniendo la sección de entrada con el valor de IB, pues automáticamente tengo IC igual a beta veces IB. A esta le hemos llamado la IC calculada. Tengámoslo allí presente. Ahora quiero calcular la sección de salida. La sección de salida viene siendo la que incluye VCC y estos elementos de acá. La voy a pintar para que quede más fácil visualizarla. Esta sería la sección de salida. VCC, RC, RE y el voltaje colector emisor. Entonces, si voy a calcular la sección de salida, ¿cómo lo hago? Pues empezando por aquí, tengo menos VCC más RC y C más el voltaje colector emisor más RE y E igual a 0. Despejo VCE, que sería igual a VCC menos, en este caso, como yo sé que IE es aproximadamente IC, pues puedo reemplazar directamente. Y simplificando tengo que
IC, factor de RC más RE sería el voltaje colector emisor. Ahora bien, como yo tengo que calcular la corriente máxima, ¿qué hemos dicho? Que la corriente máxima se da cuando ¿qué? Cuando VCE es igual a 0. Entonces, si me devuelvo a esta ecuación, ¿qué pasaría cuando VCE sea igual a 0? Pues la ecuación me va a quedar de esta manera, igual a VCC menos IC RC más RE. Y si despejo, me quedaría que IC sería igual a VCC sobre RC más RE. Esta sería la IC máxima, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Pero hay que hacer el análisis, porque si me quitan la resistencia de colector, pues aquí la resistencia de colector sería 0. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para este caso, sería VCC sobre RC más RE. Esa sería la IC máxima. Nuevamente, hago la misma comparación de la IC máxima con la IC calculada y defino si está en saturación. Este es el proceso de análisis para este tipo de etapa, ¿correcto?